Voy a presentarnos y voy a presentar a lo que es la fundación. Bueno, primero me voy a presentar yo, soy Silvia Muñoz, soy psicóloga y coach y tengo una consultora en recursos humanos que se llama Acción RH, donde trabajamos para todo lo que es el crecimiento y el desarrollo del talento humano en las organizaciones, ¿sí? Y además soy presidente del Comité de Diversidad e Inclusión, donde lo que hacemos desde este comité, trabajamos proponiendo temáticas que tengan que ver justamente con esto, con el desarrollo y la concientización en todo lo que hace a las buenas prácticas y a trabajar activamente en lo que hace a la inclusión de la diversidad en las empresas. Y también formamos parte y trabajamos junto a la fundación de lo que son en la revisión de los formularios para los premios en las postulaciones de los premios Flor a la diversidad. Para quienes no conocen, Flor significa Fundación, Liderazgo y Organizaciones Responsables. Esta es una... Ahí está. Es una red que impulsa la transformación de los líderes responsables. Puntualmente también trabajamos en todo lo que es mujeres para que podamos escalar y pasar ese techo del cristal del que muchos de nosotros hablamos bueno, y trabajamos para transformar el mundo. Esta es una fundación que fue creada allá por el 2012 por Andrea Groboco-Patel, y sus valores son la generosidad, la responsabilidad, la diversidad, la integridad, la proactividad y el compromiso. Muy brevemente les muestro el mapita, vamos copando todo lo que es el mundo, floreando y trabajando para que sea un mundo más diverso e inclusivo y para poder transformarlo. Bueno, trabajamos mucho, le quiero mostrar un poquito esta pantalla para que se queden con esta como final en todo lo que tiene que ver con los programas que tiene Flor. Yo participé de uno de los programas que se llama MED, que es un programa de gobierno de las organizaciones con perspectiva de género, y también soy facilitadora en lo que es el programa de Cosa de Mujeres, que lo que intenta es acompañar a esas mujeres en dar sus primeros pasos en lo que hace a sus emprendimientos. Y ahora, para no retrasarme, así escuchamos a quienes van a ser los principales en este webinar. Voy a presentar a la Fundación Inmula a partir de su fundador y presidente, Federico Spoturno. Él es licenciado en Relaciones Laborales, es director de Recursos Humanos, es miembro de la OIE y de la OIT Ginebra. Tiene más de 26 años trabajando en lo que son temas de inclusión y diversidad en empresas. Junto con Federico, desde la Fundación, nos va a hablar también Santiago Teixeira, que es abogado, es asesor y asistente legal con más de 8 años de experiencia en empresas y lleva adelante todo lo que es el área de asuntos legales y fundraising de la ONG. Desde la fundación, porque bueno, nosotros desde el comité pensamos justamente el poder tener y empezar a hablar y concientizar desde estos dos lugares, que es aquellos que trabajan con las personas con discapacidad y con empresas puntualmente que incorporan a personas con discapacidad. Así que vamos a presentarles a Nestlé. Nestlé es una de las últimas ganadoras del Premio Flor a la Diversidad en el 2023, en la categoría de grandes empresas. Nestlé se llevó esta distinción por demostrar que la diversidad está incluida y gestionada a través de un claro plan estratégico. Este mismo se realiza a través de 5 pilares que incluyen el balance de género, la diversidad cultural, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTQI+, y la diversidad generacional. El trabajo realizado tanto a nivel cultural como prácticas como liderazgo e incluso llevando esta visión a sus estrategias de mercado.
van a ser los oradores por Nestlé, Ethel Petrazo, que es gerente de cultura y de diversidad e inclusión, es People Experience y comunicaciones internas en Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es una apasionada por el desarrollo de las personas y las transformaciones culturales. Se desempeña desde hace más de 20 años en el mundo corporativo en el área de recursos humanos. Con experiencia internacional, fue Global Talent Manager y HR Manager para el negocio fuera del hogar en Nestlé Suiza. Y también trabajó para empresas como Accenture y Motorola. Ella es traductora de inglés, es técnica en recursos humanos y cursó un MBA con orientación en recursos humanos en la Universidad de Belgrano. Además, es coach organizacional y realizó un diplomado en bioneuroemoción y el programa ejecutivo de HR en el IAE, en el Business School. Y acompaña a Ethel Fernando Ezequiel Medina, que se desempeña desde hace 2 años en Nestlé como Regional Talent Acquisition Analytics Lead. Anteriormente se desempeñó en el servicio de empleo de AMIA y en PricewaterhouseCoopers. Es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Dirección de Recursos Humanos y Talento Organizacional de la Universidad de Ciencias Empresariales. Bueno, dadas las presentaciones, le voy a dar la palabra a Federico Spoturno de la ONG Inmula. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Andrea también, el agradecimiento por darnos este espacio que me parece súper positivo para poder charlar con empresas y con colegas acerca de, bueno, algo de lo que hacemos en Inmula y cómo vemos el mercado en estos puntos que la verdad que hace falta, por lo que entendemos, un esfuerzo grande por parte de las compañías y ahí estamos nosotros para darles una mano también y poder potenciarnos como le vamos a contar por qué surge Inmula y para qué surge. Ahora voy a compartirles, permiso, acá me tomo el atrevimiento de tomar la pantalla. Ok. Bueno, gracias por las presentaciones y vamos a ir avanzando un poquito con lo que se trata de Inmula. Inmula lo que significa es inclusión al mundo laboral. Tratamos estas temáticas como fundación, somos una organización sin fines de lucro que trata diferentes temas para la inclusión sociolaboral, como bien decimos, pero lo tratamos siempre de una manera bastante especial. Obviamente parece un cliché y sobre todo los que trabajamos en recursos humanos, donde muchas veces decimos que no importa la religión, la edad, la apariencia o el género, pero son muchas cosas con las cuales hay que trabajar dentro de las compañías. Así que la idea de Inmula es siempre esto de articular y potenciar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como con las que trabajamos, que más adelante vamos a contarles, con alianzas o partners, con organismos del Estado y también con empresas, que la verdad que nos está yendo muy bien este año y el año pasado en realidad. A ver si pasa. Con delay, ¿no? Ahí sí. Bueno, lo que nosotros decimos es, nuestra propuesta, trabajamos empleo de personas con discapacidad, lo que siempre potenciamos es la búsqueda activa y lo que siempre decimos es empleo formal y real. El trabajo decente para nosotros es fundamental. Muchas veces o prácticas de compañía tienen sobre la mesa ingresos o suelen ser ingresos que no son formales, sobre todo en pymes o empresas medianas. Entonces lo que nosotros tratamos siempre es de llevar adelante este ingreso, siempre con el trabajo decente, con el trabajo formal, como bien lo indica el OIT y las normas internacionales y nacionales también. Así que ahí hacemos un esfuerzo para que no haya también si lo podemos decir, esta exclusión para estos grupos que además ya son vulnerados por otros temas, pero también muchas veces las contrataciones para personas sin discapacidad o personas de la comunidad LGTB terminan siendo algo que más adelante vamos a contarle, pero que termina siendo algo más de exclusión, ¿no? Bueno, todas las personas pueden llegar a entrar con un trabajo de tiempo indeterminado, o un plazo fijo, o otra figura, pero si vamos a trabajar este perfil, no, vamos a hacerlo de una manera que sea un pasante, por ejemplo, Entonces, a veces vamos generando esa conciencia dentro de las organizaciones de por qué
sobre todo con estos perfiles, tenemos que tener un tipo de contratación que no sea el de trabajo formal, ¿no? Entonces, con suerte, hablamos de una pasantía. Entonces, bueno, vamos a pasar adelante. Trabajamos también personas de la comunidad, el ingreso de personas de la comunidad LGTB, jóvenes que buscan su primer empleo y adultos mayores, que es el cuarto pilar que trabajamos en Inmula. O sea, nos focalizamos en estos. Damos una mano en muchos más programas y cada uno de estos programas, como vamos a contarle más adelante, tiene una cabeza de equipo, ¿no? Este es el equipo, si quieren, les cuento, somos como el equipo más fundador, es la comisión directiva. Bueno, estoy yo como presidente, que lo comentó recién Sil, Luciana como cofundadora, que es mi esposa, Santi, que es el abogado y todo lo que tenga que ver con asesoramientos legales y la parte de fundraising, y Romeo, que es mi hijo, que está como la parte administrativa. Pobre es el que genera, siempre decimos con Santi, el trabajo de las altas de los proveedores, todo lo menos divertido lo hace Rome y tiene la parte, como siempre decimos, menos copada de la fundación, pero bueno, hay lo tiene que hacer y Rome ahí todavía no se está quejando. Así que bueno, esto nace un poco después de la pandemia, en realidad con la idea un poco antes de la pandemia, pero con el compromiso de trabajar, como decía, potenciando a todos los actores. Muchos de los que trabajamos en el mundo corporativo entendemos que hay muchas organizaciones, pero que a veces falta entender, o sea, la cultura organizacional de cada una de las compañías. Muchas veces nosotros decimos somos un implant, pero cada uno de los programas que llevamos adelante lo hacemos con el ADN de cada una de las compañías. O sea, no replicamos, si quieren, las búsquedas, los perfiles o el trabajo, sino que trabajamos en cada una de las necesidades que va teniendo cada una de las organizaciones. Hay organizaciones de distintos estadios, algunos están muy avanzados, o vienen con algo ya de casa central, ¿no? Con más baja de línea, con algo más estratégico y largo en el tiempo, y otras que recién lo deciden hacer o están en un paso intermedio. Entonces podemos ir revisando algunas políticas, como lo hicimos con Trenes, por ejemplo, con Trenes Argentinos, que es una mega compañía del Estado, y trabajamos sobre políticas, pero también trabajamos con casos, como muchas veces lo hacemos, con casos reales de inclusión, desde el mapeo del mapeo de las posiciones hasta el proceso de búsqueda y el acompañamiento, porque todas las búsquedas las hacemos con terapistas ocupacionales y con acompañamiento. Como les decía, parte de los programas tienen su cabeza, su pilar tiene una cabeza. Vale Monopoly en este caso es la persona que nos ayuda a trabajar todo lo que tiene que ver con derechos humanos y discapacidad. Es una persona que sabe muchísimo, es abogada especializada en discapacidad y derechos humanos. Trabaja en la Secretaría actualmente de Derechos Humanos con este gobierno, trabajó en el anterior también y pensamos que va a seguir trabajando mucho tiempo más. A Mary seguro la conocen, Mary nos da una mano también con género en todo lo que tenga que ver, era presidenta de Voces Vitales para Argentina, Chile y Uruguay. Aña, Etel seguramente también la conoce, porque trabajó primer empleo con la parte de OIE y con GAN, que es un programa que tienen las empresas a nivel global y del cual Nestlé es un gran patrocinador y pues tiene mucho compromiso en eso. Bueno, Steph y Sil nos dan una mano mucho en el armado de cursos, en el dictado, y Marcelo nos apoya todo lo que tiene que ver, es una persona incluida, un ex compañero de Walmart de aquellos días de los años 90 mío, y que, bueno, sufrió un accidente y quedó con algunas incapacidades. Nos está dando una mano muy fuerte con todo lo que es la campaña de difusión, marketing y análisis de mercado en algunos temas. Después tenemos a Dani Castañola, que es el director de Asuntos Institucionales, y ya el equipo técnico, con Camilo Sino, que es nuestra psicóloga, que prepara los cursos también, dicta y hace las evaluaciones de los perfiles, obviamente, todo el proceso de búsqueda, y nos da una mano también con el acompañamiento. Y Alejandra Panizo, María José y María José Cañete, es el equipo de psicólogos que tienen más de 20 años, posgrados en inclusión y diversidad, mucho en el tema de educación. Bueno, y un acompañamiento terapéutico de una terapista ocupacional que siempre viene muy bien para trabajar los temas con la familia, con los terapistas ocupacionales de la persona que generalmente traen, o con las terapistas ocupacionales de las otras organizaciones, ¿no? Porque
como decimos, siempre tratamos de potenciarnos, ir a buscar perfiles donde muchos no van, mucho de territorialidad, y es donde donde creo que Inmula tiene una diferencia enorme y una permeabilidad que muchas organizaciones no tienen, por esto de potenciar a otras instituciones. Bueno, estas son algunas de nuestras alianzas que trabajamos. Bueno, Transener, la COS, trabajamos con colegios secundarios, tenemos un convenio con la Unión Industrial, así que trabajamos mucho en industrias, en parques industriales, con industrias pymes, como le contaba. Tenemos en el mundo textil también a Sara, que acabamos de darle unos premios, otorgar premios por inclusiones reales, como decimos, temas de sensibilizaciones, inclusiones y seguimientos, así que Sara está haciendo un programa de incorporación muy, muy fuerte. Bueno, Violeta, trabajamos con alianzas con ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, como les comentaba, con compañías y con otras instituciones que tienen que ver mucho con la temática y a veces se cruzan por esto de la interseccionalidad, que puede ser que vayamos a dar una charla a un comedor, como puede ser Pilares, como puede ser Manos en Acción, pero esa charla que tiene que ver con el empleo, tiene que ver con las poblaciones vulnerables y además con personas con discapacidad que pueden estar dentro de esas poblaciones. Así que ahí hacemos como una interseccionalidad muy fuerte con nuestras alianzas. Ya pasando un poco al programita y dejando de lado Inmula, una de las cosas que siempre hablamos es el talento oculto que encontramos. El 86% de las personas con discapacidad están desempleadas en Argentina. Es un número muy fuerte y por eso decimos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en las compañías para abrirnos a este talento, para ir a buscarlo, para conseguirlo y para ser flexibles y hacer los ajustes razonables para que las personas puedan ser incluidas. Hay muy pocas personas que buscan trabajo dentro de estas 5 millones de personas que hay en el mundo de las personas con discapacidad. Dentro de las personas que tienen CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, el 57% son hombres y el 43% son mujeres. Hay muy pocas personas trans o no binarias que tramitan este certificado. Estos son datos de la Agencia Nacional de Discapacidad. El 86%, casi el 87%, que es casi una de cada 10 personas, si lo miramos fríamente, está desempleada, como les decía. El 50% de esta población está dentro de la población económicamente activa, de lo que decíamos, o sea, es un número al cual podemos desafiar y tratar de atraerlo, como les decía, porque los demás están ese casi 18% por encima de los 64 años y bastante, es casi también un número casi del 32% por menos de 18 años, con lo cual estaríamos siempre haciendo el foco en que primero terminen sus estudios y después puedan obtener un trabajo para poder formarse y acompañarlos también en esa etapa que es la de la educación, que es muy importante. Como dato muy importante es que casi el 90% de las personas que tienen certificado de discapacidad están alfabetizadas, con lo cual eso para las compañías también es tentador, porque tanto en Buenos Aires como Capital Federal, que es el lugar donde más certificados de discapacidad único hay, tenemos ese dato, tienen un gran nivel de alfabetización, pero a pesar de eso no salen a buscar trabajo. Tenemos que tentarlos y ir a buscarlos, como decíamos, con estas alianzas. Los motivos, motivos muy importantes, como para que Santi después también va a continuar mencionándolos, pero tenemos una falta de comprensión por parte de las compañías de lo que es el talento oculto y las habilidades, siempre potenciándolos y buscando sus fortalezas y no poniendo el foco por ahí en esa discapacidad que tienen, sino que pueden hacer muchas cosas y después vamos a contarles a pesar de esa discapacidad, ¿no? Como vimos a Ian Moche hace muy poquito charlando, como vimos a Daniela Asa, que es una referente a la cual premiamos también en nuestro evento el día lunes. Realmente es sorprendente y los que tenemos mucha experiencia, Eitel seguro después pueda contar también algunas experiencias, lo que enriquecen a las organizaciones estos perfiles, a las personas, a los equipos y a la sociedad en general, cuando son incluidos,
Así que me parece que es fuertísimo eso. Obviamente los beneficios potenciales que trae la compañía con esto, que Santi también después nos va a contar, y por supuesto los datos fuertes que mencionan McKinsey o Great Place to Work a la hora de ser una compañía inclusiva, cómo eso genera muchos resultados positivos a la hora de medir la inclusión. Por suerte, una de las cosas que fuimos viendo es que fuimos pasando de esta etapa de exclusión, donde la persona se creía un enfermo o con una maldición, después se fue avanzando en los años y fue algo que se llamó mucho segregación. Esto lo estoy haciendo, esto es una etapa larga, evolutiva, de cómo se miraban las personas con discapacidad. Yo lo estoy haciendo muy breve para no robar mucho tiempo. Fueron segregados, luego fueron como pensados como una persona enferma y que tendría que tener todo su programa de rehabilitación, pero nunca se pensó en una persona realmente incluida en un puesto de trabajo. Y cuando hablamos de una inclusión real, que es lo que hace Inmula, es que la persona se sienta realmente parte, ¿no?, de la organización, que se sienta útil, que no esté para sacar fotocopias o servir café o abrir una puerta, como muchas veces sucede en el mundo corporativo, sino que pueda seguir creciendo a pesar de ese entry level que generalmente tienen. El 80% de las personas que ingresan al mundo del trabajo lo tienen en una posición de entry level, siendo operarios o empleados. Así que siempre pensamos en eso, ¿no?, que el trabajo nuestro de Inmula no termina solo con la inclusión, sino con el desarrollo de la persona para que sea una inclusión real, como etapa. Bueno, y ahí, Santi, te dejo a vos para que nos sigas comentando y no robar mucho más tiempo. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Excelente. Bueno, algo que nos pasa con Inmula, justamente como bien comentaba Fede, es esto de que nosotros hacemos un acompañamiento desde el análisis de un puesto de trabajo a lo que es la búsqueda, a lo que es la incorporación y a lo que es la inclusión de esa persona y el seguimiento hasta que pueda desarrollarse plenamente en el ámbito laboral. Nos pasa que vienen empresas y nos comunican que ya lo están trabajando, vienen bien, pero necesitan reforzarlo. Hay empresas que lo trabajaron, no tuvieron la mejor experiencia, entonces nos contactan para decirnos, che, ¿en qué estuvimos mal y cómo podemos mejorarlo? Y después también hay empresas que todavía no arrancaron a trabajarlo, tienen todas las intenciones, pero no saben por dónde. Y bueno, ahí es cuando nos llaman y nos dicen justamente esta consulta, ¿cómo podemos hacer para lograr un trabajo inclusivo y poder aprovechar estos beneficios? ¿Sí? Hay 4 puntos que nosotros marcamos, que uno es el de contratar, el de habilitar, el de empoderar y el de involucrar, ¿sí? Yendo de atrás para adelante, el de involucrar nos referimos a desarrollar una cultura inclusiva dentro de la organización. Nosotros desde Inmula lo que hacemos es dar charlas de sensibilización, de capacitación dentro de las organizaciones, para que eso también ayude a generar espacios de charla sobre la temática, poner el tema sobre la mesa y que eso sea un tema de debate dentro de la organización. Después, cuando hablamos de habilitar, nos referimos a poder brindar la tecnología y herramientas accesibles para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar dentro del ámbito laboral. Después, contratar, nos referimos a la incorporación de personas y, como bien decía Fede, no es solamente la incorporación, sino que es la inclusión real de esa persona, que también viene medio atado a esto de empoderar, que es ofrecer iniciativas de tutoría y entrenamiento mediante capacitaciones para que esa persona pueda avanzar y desarrollarse dentro de ese trabajo, no que simplemente, como bien decía Fede, sirva un café, alcance una manzana, porque son casos reales estos que nosotros por la fundación vamos conociendo y nos van comentando, che, mira, la verdad que, no sé, dentro del Estado, en determinado lugar, contrataron a 10 personas con discapacidad, pero no saben qué tarea otorgar. Entonces, es importante esto del empoderamiento y poder capacitarlos, entrenarlos para que esas personas puedan desarrollar diferentes tareas dentro de las organizaciones. Pasamos a la siguiente, Fede. Después, cuando hablamos de beneficios de contratar personas con discapacidad, lo podemos dividir en 2 partes. Por un lado, lo que es para las empresas y por otro lado, lo que es para la sociedad. Para lo que son las empresas, nosotros lo que podemos hablar es acerca de ganarse una reputación a nivel internacional, y esto es algo que cada vez se ve más dentro de las organizaciones, porque no es que es algo que se toma por una moda, que hoy está está en vigor el tema de la discapacidad, sino que esto es algo que empresas lo conocieron, lo afrontaron, dijeron hay que trabajar este tema, lo tomaron como un desafío, lo llevaron adelante, lo trabajaron y ven todos los beneficios que tienen, y es por eso que todas las empresas empiezan a replicar esos modelos.
Después también es fomentar un entorno que promueva la dignidad y el respeto a todas las personas, ¿sí? Esto es lo que también está bueno, que nosotros siempre hablamos, que también está referido con esto de él, la mayor satisfacción y el compromiso de los y las empleados y empleadas, que es que cuando nosotros brindamos charlas acerca de discapacidad, se genera ese entorno de el que lo tiene súper asumido, el que considera y nos dice, che, perdón por esta charla, por esta acotación, pero para mí, no sé, una persona con discapacidad no puede realizar determinada tarea. Y para nosotros está buenísimo que se genere ese debate, porque justamente lo que logra es que sea algo beneficioso para todos, el explicar los beneficios que trae esto a las compañías. Y que además también lo que genera mucho es el engagement con las mismas personas que trabajan en la compañía, porque también sucede esto de que de repente hay personas que se conocen hace 20 años que trabajan en la misma empresa y no sabían que tenía un hermano con discapacidad, un hijo con discapacidad, un familiar con discapacidad, y estos entornos la verdad que generan un ambiente bastante lindo, por así decir, que la persona se sienta cómoda de poder abrirse con sus compañeros y su entorno de trabajo. Después también mejora el trabajo en equipo, la productividad y la motivación personal, eso está recontra comprobado por agencias como las que nombraba Federico, el tema de la incorporación de personas con discapacidad, y después también cumplir y superar los requisitos legales, que hoy en día en Argentina nada más lo tienen las empresas públicas, pero también sabemos que a futuro lo van a empezar a tener las empresas privadas, por eso también hay muchas que ya se vienen preparando y capacitando ya desde ahora para estar preparadas para ese momento, y otras que, bueno, que a poco van arrancando, pero bueno, es importante bueno, que lo vayan trabajando. Y después, bueno, para la sociedad, es esto de contribuir a un entorno adecuado para todos los miembros de la comunidad, además de también las empresas, para que puedan prosperar y crecer. Porque siempre decimos esto, que si bien cuando hacemos foco en la persona con discapacidad, tenemos que entender que cuando hablamos del ámbito laboral están las empresas, las personas que trabajan en las empresas, está la persona con discapacidad, están las familias y todo eso fomenta una mejor sociedad para todos. Y después, como bien dice acá, es contribuir al cambio social positivo sirviendo de ejemplo y ejerciendo influencia positiva en las actitudes, que eso también es algo muy importante, que nosotros consideramos que a veces cuando capaz que el Estado no toma esa iniciativa, es importante que las empresas tomen esa iniciativa para demostrar con el ejemplo la importancia y los beneficios de poder incluir personas con discapacidad. Después pasamos al siguiente slide, que esto nosotros por lo general en las charlas preguntamos qué es lo que consideran que podemos hacer para lograr un mundo más justo y equitativo. Acá los vamos a spoilear, le vamos a dar nosotros los tips algunos para que los vayan teniendo. Y con esto ya después voy terminando para no robarle mucho tiempo a la gente en este. Nosotros cuando hablamos es esto de qué podemos hacer para poder lograr un mundo más justo y equitativo. Hablamos de educación y sensibilización, ¿sí? Que es esto de que a veces por la falta de información el miedo a veces que alguien no se involucra. Entonces está bueno esto de la educación y la sensibilización, que como bien comenté hace un ratito, nosotros con Inmula damos charlas para organizaciones, para empresas y demás, acerca de la temática para que la gente pueda tener al menos algunos mínimos conocimientos y que para nosotros es importante que esos conocimientos adquiridos la gente los pueda replicar en su entorno, que nos parece muy importante, y que esto además también fomenta la empatía, que nos parece algo indispensable directamente. Después también hablamos del lenguaje de la comunicación, ¿sí? Que acá hacemos hincapié en el respeto al hablar, al escribir, a dirigirse a las personas con discapacidad, evitar términos que sean ofensivos o despectivos. ¿Sí? Justo Fede hacía mención de cuando Ian Moche en el evento del lunes estuvo en una parte de la charla, que él decía, angelitos están en el cielo, especiales son las pizzas, capacidades diferentes tienen los tuppers, que los genios están en las lámparas. Que ellos, la verdad que son personas, y justamente el término persona con discapacidad lo que prioriza es a la persona, no a su condición. Entonces es importante esto del lenguaje y la comunicación también tenerlo en cuenta a la hora de dirigirse a las personas con discapacidad. Después a la accesibilidad, como bien dijimos antes, es el tema de poder brindar tecnología y herramientas accesibles para las personas, ya sean cuestiones físicas o cuestiones digitales. Después el tema de las oportunidades laborales, ¿sí? Es el hecho de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es lo que nosotros hacemos desde la Fundación, de generar espacios de empleo inclusivo para poder lograr que personas con discapacidad puedan incluirse en el mundo laboral desde un empleo formal, no de algo informal, porque eso también son historias que nos cuentan, que nos comparten, que son muy fuertes, cosas que no se trabajaron 15 días, les pagaron 5.000 pesos, nada, es una cosa que hay que trabajar un montón, y nosotros desde la Fundación, nada, estamos haciendo campaña por ello. Después, participación en actividades,
¿sí? Ya sea con fundaciones o con cualquier organización que lleven adelante actividades de esta temática. Es importante involucrarse para poder romper barreras y poder ayudar a un mundo más inclusivo. Después el voluntariado, muchas empresas lo que hacen es colaborar con organizaciones como Inmula para poder trabajar con personas con discapacidad, ofreciendo su tiempo. Después, advocacy, que es abogar justamente por las políticas y las leyes que promueven la igualdad y el derecho de las personas con discapacidad. Después esto de la amistad y el apoyo también, que es importante poder darle un apoyo emocional a la persona con discapacidad que muchas veces lo necesita y es importante, porque justamente también sucede esto que comentaba Fede en un principio, que mucho capaz que no buscan trabajo o capaz que la familia tiene miedo de que esa persona busque trabajo por el miedo a. Entonces, cuando se acerca una persona y te extiende una mano y te dice, che, existe la posibilidad de que puedas trabajar, que puedas desarrollarte en una empresa, capaz que ahí recién se empiezan a animar, entonces está bueno esto de poder acercarnos nosotros también para poder brindar ese apoyo emocional que a veces necesitan. Y después también indispensable la formación y capacitación que todas las organizaciones y todas las empresas tienen que llevar adelante, muchas ya lo hacen, otras capaz que todavía no, pero es importante el hecho de formarse y capacitarse con todo el tema de la inclusión y diversidad, ya que, como les decíamos antes, siempre hablamos de una persona que necesita de nuestra ayuda y poder hablar de inclusión y diversidad es súper importante para todos. Y por último es justamente reconocer las habilidades que tienen estas personas para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Así que nada, estas son las cosas que podemos hacer para lograr un mundo más justo y equitativo. No les quiero sacar más tiempo, porque ya estamos Gracias. ahí con la hora. Y lo único que le vamos a pedir, nada, acá les dejamos las redes, en caso de querer contactarse o poder seguirnos en las redes, para nosotros es súper importante. Así que nada, con eso ya culmino la charla y le cedo la palabra a Nestlé. Dale, muchas gracias, Dejo de Santiago. presentar. Y le vamos a pedir, bueno, a Ethel, quien va a continuar, y quienes tienen preguntas la dejamos para el final. ¿Sí? Gracias. ¿Ahí se escucha, Silvia? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Silvia y Andrea, por esta invitación. Y queremos contarles desde Nestlé cómo gestionamos la diversidad, la equidad y la inclusión con foco en personas con discapacidad, ¿no? Y tratar de hacerlo bien concreto. Pero antes de comentarles qué es lo que estamos haciendo, quería mostrarles un pequeño video que habla sobre Nestlé para quienes no nos conocen. En Nestlé desarrollamos el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. En más de 180 países y con más de 2.000 marcas, somos más de 270.000 personas. Como Gonza, que no es como Mica, ni Claudio como Nora, o Pau, que no es nada Nacho, Raúl, que no se parece a Dani, y Orne tampoco a José, ni Jazmín a Emi. Somos un montón, de 150 nacionalidades. Somos diversos, diferentes entre todas las personas. Ese es uno de nuestros más grandes orgullos. Las diferencias nos potencian, nos fortalecen, nos divierten y nos hacen mejores en lo que hacemos. Somos Nestlé, la compañía Good Food, Good Life. Bien, y ahora paso a la agenda. Simplemente 4 temas que queremos compartir con Fernando, que me acompaña, y es cuál es nuestro enfoque respecto de diversidad, equidad e inclusión, o sea, cómo gestionamos todo este tema, y cuáles son los desafíos con los que nosotros como organización nos encontramos al momento de incluir personas con discapacidad, qué prácticas estamos llevando a cabo, muchas de las que mencionaron en Inmula, cuáles de todas ellas nosotros hoy estamos implementando, y bueno, cómo está siendo nuestro aprendizaje, ¿no? Porque estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Nuestro objetivo es, si pasamos al otro slide, nuestro objetivo es, queremos ver reflejado en Nestlé la diversidad que hay en la sociedad. Y nosotros lo que queremos y nos proponemos como objetivo es promover una cultura que incluya a todas las personas y donde todas las personas puedan prosperar y contribuir con sus talentos únicos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos trabajando en distintos niveles de la organización. Lo que nosotros lo que queremos es incorporar la perspectiva
de diversidad, equidad e inclusión en todo lo que hacemos, y eso significa en nuestra cultura, en nuestras prácticas, en nuestro liderazgo, y lo hacemos trabajando, abordando el tema desde esos 5 pilares que ustedes ven ahí. Hoy vamos a poner foco en esta charla en personas con discapacidad. Y si pasamos al siguiente slide, ¿cómo empezamos nosotros? O sea, ¿con qué desafíos nosotros nos encontramos al momento de incluir a personas con discapacidad? Uno de nuestros principales desafíos tenía que ver con aprender. Nosotros, Fernando y yo, no somos expertos en el tema, entonces es muy importante cuando uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Armar una red de socios estratégicos. Para nosotros eso fue clave. Insisto, al no ser especialistas, necesitamos aprender de quienes saben, ¿no? De fundaciones como Fundación Flor, como Inclúyeme, como Sumate, como Copidis, hay un montón de organizaciones de las cuales uno puede aprender. No solo eso, sino también de otras empresas que están más avanzados. En un momento nosotros, cuando dijimos, bueno, a ver, necesitamos avanzar más con esta iniciativa de incorporar personas con discapacidad, sabíamos que Accenture había y tenía muy buenas prácticas, entonces hicimos un benchmark con ellos y también ahora formamos parte de distintas redes de empresas. Entonces, fundamental aprender de quienes ya saben. Por otro lado, lo que tuvimos que hacer también internamente es empezar a concientizar sobre el tema, ¿no? Y concientizar y sensibilizar, es decir, hablar de este tema, hablar de cuáles son las distintas discapacidades, porque hay discapacidades que a lo mejor no son visibles. Tuvimos que aprender sobre cuáles son las barreras que tienen las personas con discapacidad para ingresar al mercado laboral. Y para nosotros es importante tomar conciencia de ellas para ver cómo nosotros como empresas podemos ir derribando alguna de esas barreras. También tuvimos que concientizarnos sobre los propios prejuicios que nosotros tenemos, a veces conscientes y otras veces inconscientes, respecto a la incorporación de personas con discapacidad. Entonces, básicamente estos 2 puntos son fundamentales para comenzar. Y luego, lo que nosotros hacemos, y pasamos al siguiente slide, es focalizarnos en distintos aspectos de la organización. ¿Por qué? Porque para mover el tema hay que abordarlo desde distintos lugares. No alcanza solo con concientizar y participar de algunas charlas de aprendizaje. También tenemos que llevar esto a la práctica con acciones más concretas aún. Entonces, ¿qué hicimos además de lo que les mencioné anteriormente? Nosotros hicimos un diagnóstico para saber cómo estamos en el tema de incorporación de personas con discapacidad. Lo hicimos también para ver cómo estamos en las otras dimensiones de diversidad que les mostré al principio. Pero ese diagnóstico, ¿qué hacemos? Nos hacemos preguntas, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, si somos inclusivos en la organización, si tenemos un comité que nos apoye, si trabajamos con otras ONGs, etc. Entonces, al hacer ese diagnóstico, podemos identificar cuáles son nuestros gaps, ¿no? Dónde tenemos que poner mayor foco. Nosotros todos los años hacemos un diagnóstico, nos medimos y a partir de ahí armamos un plan de acción con acciones bien concretas. Por ejemplo, este año nos propusimos en el mes de marzo hacer el mes de la diversidad y la inclusión, donde nos ayudó a concientizar. También nos propusimos lanzar una base de talentos. Ahora Fernando les va a comentar sobre eso. O sea, hay acciones bien concretas. Y también tenemos objetivos puestos. ¿Por qué? Y a veces esto es muy discutible, ¿no? Hay personas que no están de acuerdo con que uno se fije objetivos para este tipo de temas. Pero si nosotros no tenemos un objetivo, es muy difícil impulsar acciones, es muy difícil que las cosas sucedan. Y es muy difícil después medir avances y ver nuestra evolución. También algo que hicimos a nivel cultural, yo les había dicho al principio que trabajamos en 3 niveles, es armar un comité. Un comité, nosotros tenemos varios miembros del comité de dirección que son los sponsors de nuestra iniciativa de diversidad, equidad e inclusión. Eso es fundamental. Seas una gran empresa o una pequeña empresa, tener el apoyo de algún directivo es clave, porque ellos actúan como ejemplos a seguir y son los que nos van a acompañar en todas las acciones. Y también lo que hicimos, nosotros que somos una organización grande, es armar una red de colaboradores. Nuestra red tiene 15 colaboradores que son quienes nos ayudan, a quienes lideramos el tema, a ejecutar las distintas acciones. Por ejemplo, ayudan con los voluntariados. De hecho, hoy tenemos una feria
de proveedores con propósito, y eso lo armaron los colaboradores que forman parte de la red. Tenemos políticas que acompañan, o sea, para que todo esto funcione, tiene que haber atrás unas políticas y beneficios que también te acompañen. Nosotros tenemos nuestros códigos de conducta, pero además tenemos políticas de no discriminación y tenemos otras tantas políticas que tienen que ver con este tema. Después, como les dije antes, es importantísimo capacitarnos. Nosotros damos capacitaciones en sesgos, damos capacitaciones relacionadas con personas con discapacidad, en balance de género, distintas capacitaciones. Y también tenemos una estrategia de reclutamiento para incluir personas con discapacidad, que ahora Fernando les va a comentar. Por otro lado, armamos programas de liderazgo. Tenemos un programa de liderazgo inclusivo que lo hemos dictado a todos los líderes de Nestlé. Es un programa de 2 días y medio. También, porque los líderes son súper importantes en todos estos temas, necesitamos sensibilizarlos a ellos, porque ellos van a ser quienes después incorporen a las personas con discapacidad. Entonces, hay que sensibilizarlos a ellos también sobre el tema. Y ahora los dejo con Fernando, quien va a contarles brevemente cómo es nuestro proceso de selección inclusiva. Bueno, y gracias, Ethel. A ver, la idea un poco de mi parte es concentrarme principalmente en lo que es estrategia de reclutamiento y cómo impacta justamente en este pilar de cultura que les comentaba anteriormente, Ethel. Quizás puede venir muy bien estos tips, sobre todo para alguna empresa que está arrancando justamente a diagramar su proceso de selección inclusivo. Le vamos a comentar un poco cómo lo hacemos actualmente y cómo llegamos hasta acá, ¿no? El primer paso justamente para poder incorporar personas con discapacidad está en hacer un proceso de selección que realmente sea inclusivo. Para eso lo que nosotros hicimos fue tomar nuestro proceso de selección que veníamos haciendo hasta ese momento y agregarle instancias que son claves, justamente. Un poco ahí tomo algo que mencionaba Santiago anteriormente, que es el análisis del puesto, ¿no? Entender qué ajustes razonables la empresa tiene que hacer en las posiciones que actualmente tiene para que sean aptas para que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en ellas. Para eso nosotros trabajamos muy de la mano con las áreas de GI y de salud que nos asesoran en esta cuestión y también tenemos alianzas con key stakeholders en la temática que nos dan una mano durante todo el proceso de selección, no solo en la parte de lo que es la búsqueda de perfiles, sino también en la sensibilización de cara a la línea y el acompañamiento de estas personas, como pueden ser Sumate, Inclúyeme, Copis o mismo la red de empresas inclusivas, ¿sí? En estas instancias claves que nosotros agregamos en el proceso, les voy a mencionar 3 que para mí son las más relevantes. La primera es esta cuestión que les mencionaba anteriormente, el análisis del puesto. Tratar de analizar bien qué ajuste razonable hay que hacer en la posición. En segunda instancia, es la sensibilización de cara al equipo. Entender justamente qué cuestiones hay que tener en cuenta con la persona que va a estar ingresando en breve con el equipo para que la adaptación sea lo más exitosa posible de cara al equipo en el cual va a estar trabajando. Y la última instancia yo diría que es el seguimiento. Realmente hacer seguimiento de los primeros meses, no solo de cara al colaborador, sino principalmente también al people manager, al equipo, cómo se van sintiendo, qué cuestiones hay que seguir trabajando. Eso es sumamente importante para garantizar una integración exitosa de la persona al equipo de trabajo, ¿sí? Y por último, para ya ir cerrando un poco con nuestra parte, nos parecía muy importante con Ethel hablar sobre algunos aprendizajes que fuimos teniendo hasta el momento en lo que es la inclusión de personas con discapacidad en la empresa. El primer punto que tienen que tener en cuenta si están comenzando o están en una etapa temprana en lo que es la inclusión de personas con discapacidad son las fuentes de reclutamiento. ¿A qué me refiero con esto? Un poco lo tocaba el tema Fede al iniciar un poco la charla, que es esto de que no suele haber un gran volumen de postulaciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas personas usualmente se sienten frustradas o miedo porque les cuesta insertarse en el mercado laboral formal. Por lo cual, ahí las empresas tienen como responsabilidad y como obligación amplificar las fuentes de reclutamiento. No solo trabajar más de cerca con un Inclúyeme que ya tiene una base formada y trabajada de personas con discapacidad, que eso es clave para incrementar el nivel de postulaciones, sino generar una base propia. Por ejemplo, y es algo que también no tiene un costo también adicional. Por ejemplo, en el caso de Nestlé, nosotros lo que hicimos fue generar una base en LinkedIn dirigida específicamente a esta población. Y les doy un ejemplo bien concreto. Nosotros cuando tuvimos que hacer el programa de pasantías y lo hicimos de manera inclusiva, nos pasó que tuvimos entre un promedio de 10 a 15 postulaciones en todo el programa de personas con discapacidad. Ahora actualmente, con la base que generamos y la amplificación de la fuente de reclutamiento, tenemos más de 500 personas actualmente mapeadas
y con entrevistas proactivas que estamos realizando todos los días para ya tener identificado el talento en el mercado. Así que esto les puede venir bastante bien. Después, en lo que respecta a la sensibilización de cara al equipo, algo que yo les mencionaría como relevante es sensibilizar permanentemente al equipo. Es un paso muy importante. ¿Por qué? Por esto que también mencionaba Ethel anteriormente. El desconocimiento, el miedo, la inseguridad son factores claves que pueden aparecer. Les voy a dar algunos ejemplos que a nosotros nos han sucedido. Nos ha pasado mucho que quizás algún manager tenga algún sesgo durante el proceso, no consciente, sino completamente inconsciente en términos de, che, pero esta persona va a tener una curva de aprendizaje más larga que el resto. Yo estoy preparado realmente, no me siento capacitado para liderar a una persona con discapacidad, necesito ayuda. Son cuestiones de inseguridades o miedos que van a aparecer durante el proceso y es vital ahí el acompañamiento de HR en todo momento para que el área justamente también se sienta acompañada. También es fundamental una comunicación fluida, esto que hablábamos antes, la comunicación fluida entre HR, el área que va a tomar justamente a la persona y los equipos de salud y GIA, en nuestro caso como Nestlé, porque más que nada justamente esa comunicación fluida va a hacer de que el proceso en definitiva pueda cerrarse lo antes posible y que no implique también un costo para la compañía en tener la vacante tanto tiempo abierto, ¿no? Después el acompañamiento, esto es fundamental. Para que la persona tenga una integración exitosa, yo les diría que acá como tip, no solo hay que tener en cuenta el factor técnico de la posición y el ajuste razonable que hay que tener en cuenta, sino también el factor humano. Relevar realmente si el people manager tiene skills de liderazgo suficiente para liderar personas dentro de su equipo. Se lo cuento esto sobre todo por experiencia que nos ha pasado, de quizás querer integrar a una persona con discapacidad y darnos cuenta después en el momento que la persona que lo tiene que liderar no tiene skills de liderazgo. O quizás no tiene un equipo lo suficientemente grande como para poder acompañarlo, contenerlo y fomentar una integración así exitosa de cara a la compañía. Entonces, el acompañamiento es fundamental y relevar también el contexto del equipo al cual está ingresando esta persona para darse cuenta si está o no preparado también para la inclusión y si no es así, capacitarlo, darle herramientas. Eso es lo que tiene que hacer toda compañía. Y por último, y ya con esto termino, la interseccionalidad. Muchas veces lo que pasa es que en paralelo a la discapacidad que pueda tener la persona, puede haber presencia de otros factores como por ejemplo vulnerabilidad socioeconómica. También por esto que hablábamos anteriormente, las dificultades que tienen estas personas por insertarse en el mercado formal de trabajo. Y es ahí donde el acompañamiento se vuelve sumamente importante. Ahí la empresa y sobre todo HR tiene que dar un acompañamiento muy cercano a la persona para que realmente esa integración sea lo mejor posible. Así que ya con esto ya estamos terminando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy bueno las dos presentaciones. Abrimos el espacio a preguntas, pero por ahí me gustaría, Ethel y Fernando, si nos pueden contar concretamente alguna dificultad con la que ustedes se presentaron y cómo subsanaron esa dificultad. Sí, te diría, Silvia, que la primera dificultad que tuvimos fue esto que comentaba Ethel. Nosotros arrancamos con muchas charlas de sensibilización, sobre todo charlas de sesgos inconscientes, porque en un comienzo, cuando empezamos a darle mucho foco a lo que era el proceso de selección inclusivo, los managers tenían muchas preguntas. Porque en definitiva todos estamos aprendiendo, hasta nosotros. Hoy en día creo que es un proceso de aprendizaje continuo el que tenemos, incluso a pesar de que ya llevamos bastante tiempo con esta temática. Y los people managers eran los primeros en levantar la mano y decir, mira, tengo muchas preguntas, les doy como hasta algo más concreto. Nosotros tuvimos un caso, una persona que se insertó tenía una hipoacusia y nosotros le insertamos justamente dentro de un área de Nestlé. Y hasta algo tan simple como sensibilizar al equipo para que le hablen sin taparse la boca, por ejemplo, para que ella pueda leer bien los labios, eran cuestiones que quizás todos daban como naturales, pero cuando empezaron a presentarse ahí los people managers empezaron sobre todo a levantar la mano y empezaron como también a solicitar de forma proactiva a ellos estas charlas de sensibilización y darles tips por parte de HR justamente para que podamos acompañarlos, para que la persona también no se sienta marginada o segregada, como comentaba Federico en un principio, y que realmente la integración se dé de una manera completamente natural en el equipo. Entonces, yo te diría, Silvia, que la primera dificultad que tuvimos que subsanar fue eso, como realmente sensibilizar al negocio y acompañarlos para que esos miedos o prejuicios, si queremos llamarle, cuando aparezcan tengan herramientas para poder afrontarlos.
Hay Bien. varias situaciones, Silvia, también nos ha pasado una persona que ingresó con una discapacidad en las manos, que por su discapacidad, obviamente, tenía que venir, viene vestida de determinada manera. Entonces, había como comentarios, ¿no? Respecto de por qué esta persona viene con un pantalón jogging a la oficina, cuando nosotros tenemos cierto código de vestimenta, si bien es informal y estamos con jeans, entonces, claro, la persona no puede subirse el cierre del pantalón. Entonces viene con jogging a la oficina. Entonces era también, todos acostumbrados por el equipo, ¿no? Con los compañeros de esa persona, a entender también esto, ¿no? Que es una limitante que tiene la persona. Entonces, con concientización y más, pero eso son pequeñas cositas del día a día que pasan que a veces, viste, uno no se da cuenta hasta que lo vive. O lo mismo cuando decía Fernando, la persona con discapacidad auditiva, lo que nos pasa, ¿no? Otra vez estábamos en una call y una persona con discapacidad nos puede hablar despacio, ¿no? Porque más allá de que tenemos en Teams, que creo que hay una función donde te va subtitulando, así todo era difícil para la persona seguirnos. Y a veces inconscientemente uno habla rápido, ¿no? Y se olvida. Tal cual. Sí, o Tal mismo cual. también, Silvia, un ejemplo que se me ocurre, nosotros ingresamos una persona con discapacidad en el programa de pasantías y algo que nos pasó también es que muchas veces uno toma una postura completamente opuesta, o sea, la sobreadaptación, en donde muchas veces lo que nos pasaba fue que había un chico con discapacidad motriz trabajando con nosotros eh, y tenía cierta movilidad reducida en el brazo y le entregamos una caja con productos de la compañía y la persona de su equipo le preguntó cerca de 5 veces en menos de un minuto si necesitaba ayuda para llevar la caja y el chico dijo, no, quédate más que tranquila que si yo necesito ayuda, yo la voy a solicitar, no te preocupes. Claro. Como que también puede pasar un extremo u otro, como que también la sobreadaptación en el sentido de querer como sobreayudar a la persona también termina generando cierta incomodidad o puede hacer que la interacción no se dé de forma natural. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Claro, tal cual. Y por ahí también me gustaría, gracias, Fernando y Éter. El lunes pasado, no pasado, este lunes, participé del evento que hizo Inmula y me quedé así como, no recuerdo el nombre, pero había una empresa pyme que justamente como que desandó o está trabajando todo esto que tiene que ver con los prejuicios que tenemos. Y por ahí lo importante es, bueno, Nestlé es una multinacional, pero también una empresa pyme, una empresa más chica, no sé, hasta un negocio diría, ¿no? Puede incorporar dentro de sus colaboradores a una persona que sea con discapacidad. Federico, ¿no querés contar un poquito? Porque me pareció, Sí, mira, ahí me pareció súper aprovecho. interesante. ¿Se escucha así? Sí, sí. Ok, la empresa es DZE, es una empresa de Panamá que hace tecnología para motores, electricidad y demás. Y nos encontramos a veces con esto de que realmente nos sorprende, porque por ahí nos llama un gerente general y nos dice, quiero que capaciten a los 60, 80, 90 empleados, porque quiero iniciar con esto. Ya había visto el trabajo que habíamos hecho nosotros en el Parque Industrial del Buen Aire y bueno, se metió en la página y nos contactó directamente. Y la verdad que nos sorprendió porque te pasa eso por ahí en una pyme, ¿no? Paran toda la operación y ¿cuándo lo ves hacer? El martes y el jueves. Bueno, preparamos las charlas y paró la operación en la hora del desayuno y la verdad que fue súper lindo, ¿no? Divino, porque encontrás este compromiso de por ahí empresas chicas o medianas o muy pequeñas o micropymes a veces que tienen este empuje que dice quiero hacerlo y bueno, ahora estamos en la evaluación de los puestos con las terapistas ocupacionales y ahí ya le vamos a empezar a sugerir algunos perfiles para que entrevisten dentro de muy poquito, obviamente siempre acompañándolos, como siempre, como una de las cosas que decimos, hasta que nos digan todos ok, ¿no? A veces la persona ok, la empresa ok, y a veces lo charlamos con la familia, que es un factor importantísimo para que la inclusión sea real, como lo mencionó Santi en un principio, porque muchas de las trabas o de los miedos o de los prejuicios también están en la familia a la hora de desprenderse, de darle autonomía a una persona con discapacidad. Así que para nosotros esas 3 patas son como, ¿viste? No se pueden disociar. Tenemos que trabajar y lo hacemos con la terapista ocupacional y con nuestros profesionales de HR y psicólogos con las 3 patas. La familia, la persona y la empresa, obviamente con la fundación, ¿no? Déjame agregarte una cosita, Fede, y también ese tema.
que cuando nos contactó la empresa habló conmigo directamente y lo primero que me dijo es, mirá que nosotros no somos Zara, no somos Lacoste, viste, como con miedo a... Claro, Porque sí, nosotros sí. somos una empresa chiquitita, viste, y dije, no hay ningún problema, no es que es algo que solamente puedan hacer las grandes compañías, sino que es un trabajo que podemos hacer todos, como decíamos recién, desde una mega empresa hasta una micropyme. Lo que nosotros priorizamos es el tema de la voluntad y las ganas de hacerlo, y en base a eso vemos cómo lo trabajamos, no hay ningún problema, pero que a lo que voy con esto es que todos lo podemos hacer de nuestro lugar, no necesariamente tenemos que tener todos los recursos del mundo, sino que es más que nada la voluntad y la intención de hacerlo. Tal cual. Y, Le voy a hacer y una pregunta. tampoco, perdón, Sí, Silvia, tampoco sí, es algo, como bien mencionó Daniela Asa el otro día, y nosotros lo reforzamos siempre, no es algo que es hiper costoso, son megas programas, sino que es un acompañamiento y un proceso de selección, como dijo Fernando, muy cuidado, para que todos salgan ganando, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Perdón, lo que tengo que decir. no, iba a hacer, hay una pregunta que dice, bueno, a los dos, ¿no? ¿Se han incorporado personas no videntes y en tal caso, cómo cómo se prepara para las entrevistas? Si alguno... En nuestro Nosotros, caso, no, perdón. todavía Sí, no. Ok. sí, de serio. Ustedes desde Nestlé todavía no. Y Federico, ¿ustedes han tenido No, algún... con esa discapacidad no, todavía no tuvimos experiencias, sí con otras intelectuales, pero no con esa. Sí, sí. Ok, bien. Bueno, la verdad que no quiero extenderme, queremos ser respetuosa de los tiempos de todos, pero bueno, creo que me parece que nos quedamos con este mensaje, ¿no? De por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, levanta la manito, pero es esto de... Andrea, dale. No, no levantaba la mano, solo quería aplaudirlos. Aplaudirías, perdón. Yo acá estoy haciendo la hinchada, ¿no? Me encantó, me parece, primero felicitar al comité de la Fundación por unir las partes, por ver cómo articular mejor, porque creo que hay muchas organizaciones, grandes empresas, conocemos muchas pymes dentro de la red que también incorporan personas con discapacidad. Es como que siento que esto se trabaja muy bien en muchos lugares y lo que falta es unirnos, ¿no? Organizarnos, articular. La veía Anabela conectada. Hay empresas, ONGs, que estamos trabajando en esto. Cuanto más articulados, el impacto se va a hacer más grande, ¿no? Y como poder sumarnos y decir, no, porque a veces a uno le parece, uy, incorporé uno, incorporé dos, tres, pareciera que es poco, pero si pudiéramos juntarnos y sumar la incorporación que hace Nestlé, la que hace la fundación, todo, creo que el impacto que podemos tener es maravilloso. Así que de mi parte, felicitar a todos los que organizaron esto. Yo estaba solo como acompañante y para aplaudirlos nada más. Y agradecer muchísimo porque, bueno, no sé si muchos saben, pero yo soy una mamá de una persona con discapacidad y he aprendido tremendamente, y lo que decía Federico y no me acuerdo quién, es fundamental la familia que trate de pensar cómo hacer para que las personas tengan independencia y no, quizás a veces es más fácil tenerlos sentaditos en la casa, y eso es cierto, porque es un gran esfuerzo movilizar a personas con discapacidad, sobre todo si no tienen movilidad, pero es lo único que los va a hacer independientes, y yo como siempre pienso que me voy a morir en cualquier momento, creo que las personas tienen que seguir viviendo y la familia tiene que seguir disfrutando la vida. Entonces, agradecer muchísimo porque creo que esto es hacerlo visible, buscar que las familias acompañen, que abran la puerta, y bueno, me parece que es maravilloso, así que de mi parte y de mi familia no tengo mucho más que agradecimientos. Lo hago desde ese lugar. Fundación Flor, Silvia y todo el comité lo han hecho muy bien, así que muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias, Andrea. Sí, y esto donde, digamos, es un tema para seguir trabajando, y por ahí me queda esto de los miedos y los temores, ¿no? Que tenemos, y que como el área de recursos humanos tiene como este gran trabajo de impactar en toda la organización para acompañar en la inclusión de personas con discapacidad. O sea, me parece que es un trabajito que hay que ir haciéndolo de a poco, pero nos encanta, y lo que queremos desde el comité es justamente visibilizar
cómo hay organizaciones que trabajan con personas para acompañarlas en este desarrollo de sus talentos y empresas como Nestlé que se animan, que se arriesgan, porque es un riesgo, no deja de serlo, pero que siguen trabajando y cómo nos cuenta sus experiencias en cuanto a las imposibilidades, a las barreras con las que por ahí están y cómo vencerlas, ¿no? Que eso también es importante, por ahí también para quienes quieren animarse a emprender este camino de incorporar, de la diversidad en las organizaciones, que es lo que nos enriquece. Bueno, tomar el ejemplo de ustedes, que la verdad que para nosotros es muy rico. Hay otras chicas del comité, así que no sé si quieren decir algo, así ya vamos cerrando, pero bueno, yo estoy muy agradecida y por todo esto que nos han contado. La verdad que estoy agradecida de corazón. Gracias, sí. Bueno, no se me animan mis compañeras. No importa, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para todos, para ustedes. Gracias a ustedes. Les Gracias. agradecemos. Bueno, y el año que viene vamos a seguir con estos webinars que nos parecen que es la manera y el aporte también que podemos hacer para que se conozcan las instituciones de cómo trabajan ambas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Gracias. 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 Buen día. Chao. Adiós. Chao.